Reflexionemos sobre las sectas protestantes y los nuevos movimientos religiosos en el mundo de hoy. Las sectas protestantes son un problema en nuestras iglesias parroquiales. Necesitamos detenernos y analizar esta situación de nuestros fieles que son atacados en su fe en familia. Debemos preocuparnos como pastores, sacerdotes y padres de familia sobre este desafío y amenaza que son las sectas protestantes. No podemos quedarnos con los brazos cruzados pensando que las sectas protestantes son una cosa sin importancia o una cosa pasajera. Esto nos exige ver las sectas protestantes como un serio problema, analizarlo, entenderlo y ver la manera de qué hacer para que la Iglesia Católica siga siendo madre y maestra y continuadora de la obra de Cristo. Las sectas protestantes son un problema pastoral y salvífico. Es un problema que implica una grave responsabilidad pastoral. Podemos preguntarnos si realmente son católicos practicantes quienes se pasan a las sectas protestantes, o son más bien personas que criadas en el mundo del catolicismo sin ser practicantes y dejaron de tener un contacto con la Iglesia Católica, o su participación en las sectas ha sido la primera y verdadera experiencia religiosa de su vida. La preocupación de las sectas protestantes en la Iglesia Católica en América Latina lo podemos ver en los documentos oficiales de la Iglesia Latinoamericana del CELAN en Puebla en 1979 y en la Conferencia de Santo Domingo en 1992. Nos dice el documento de Puebla: constituye un problema las sectas protestantes y es un desafío para la pastoral actual de las iglesias en América Latina y para varios episcopados de los países del Caribe. Es el problema número 1. Podemos darnos cuenta la preocupación que hay en la Iglesia Católica acerca del fenómeno de las sectas y de los movimientos religiosos desde el punto de vista de amenaza para la Iglesia Católica y desafío en la Iglesia. Las sectas protestantes y los nuevos movimientos religiosos son amenaza. Gran parte de la documentación católica sobre sectas protestantes en América Latina muestran una seria preocupación por la invasión de sectas protestantes, su proselitismo descarado anticatólico y sus estrategias de expansión en este continente se pueden considerar como una amenaza. El documento de Puebla emplea el término y frases como intensa propaganda protestante, campaña proselitista y agresiva de las sectas en los números 342, 1108, 1109 y 112, y también con el término invasión de sectas en el número 419. Son claras y pertinazmente anticatólicas y también injustas al juzgar a la Iglesia Católica. Número 80. Este término, el de amenaza, se emplea literalmente cuando se habla de los aspectos negativos de la religiosidad popular. Número 456.
El documento de Puebla resalta el hecho indiscutible de que la evangelización en América Latina fue iniciada por la Iglesia Católica. Desde hace 5 siglos estamos evangelizando en América Latina, número 342. Pero esta fe, dada a nuestros pueblos, está hoy amenazada, entre otros peligros, por el influjo de las sectas proselitistas y por los sincretismos, número 342. Abiertamente se reconoce además que la fe ha llegado a ser constitutiva de su ser y su identidad, otorgándole la unidad espiritual que subsiste pese a la ulterior división en las diversas naciones, número 412. Y en el 444 dice, hablando de la religiosa popular, llegará a decir, la religión del pueblo latinoamericano, en su forma cultural más característica, es expresión de la fe católica, es un catolicismo popular. Reconocemos la escasa educación en la fe del pueblo católico y las deficiencias pastorales de la Iglesia misma. A pesar de lo dicho, el documento de Puebla no refleja el triunfalismo estéril respecto a la realidad religiosa del pueblo católico. Más bien refleja una seria preocupación que la Iglesia Católica asume como reto y desafío. Con gran realismo advierte en un texto muchas veces citado, si la Iglesia no reinterpreta la religión del pueblo latinoamericano, se producirá un vacío que lo ocuparán las sectas, los mesianismos políticos secularizados, número 469. Y también en el número 628 confiesa que la Iglesia no ha encontrado los medios eficaces para superar la escasa educación en la fe de nuestro pueblo católico. El pueblo que es descrito como indefenso frente al proselitismo sectario y los movimientos pseudoespirituales. Nos ha dañado la primacía de lo administrativo sobre lo pastoral, la rutina, la falta de preparación a los sacramentos, autoritarismo de algunos sacerdotes y encerramiento de la parroquia sobre sí misma sin mirar las graves urgencias apostólicas de conjunto. El documento de Puebla recuerda además la existencia de otras formas religiosas o pseudo-religiosas como un conjunto de aptitudes muy diferentes entre sí que aceptan una realidad superior como espíritus, fuerzas ocultas, astrología, curanderismo, con la cual entienden comunicarse para obtener ayuda y normas de vida. El documento de Puebla nos demuestra tener una visión exclusivamente negativa del problema religioso. Por lo que se refiere a las sectas, dice que los movimientos religiosos libres, a los que identifica como las sectas, manifiestan frecuentemente el deseo de comunidad, de participación, de liturgia vivida, que es necesario tener en cuenta. Y respecto a las otras formas religiosas o pseudo-religiosas, observa en ellas la búsqueda de respuestas a las necesidades concretas del hombre, un deseo de contacto con el Dios de la misericordia. Del 12 al 18 de octubre de 1992,
el episcopado latinoamericano celebró en Santo Domingo, República Dominicana, su cuarta conferencia general bajo el tema Nueva Evangelización, Promoción Humana y Cultura Cristiana. El documento final consta de 3 partes. Primero, la primera lleva el título Jesucristo, Evangelio del Padre. Consiste en una visión cristocéntrica para la nueva evangelización, adoptando un vocabulario no muy usual en los últimos decenios por el catolicismo latinoamericano, pero ha sido retomado para hacer frente al crecimiento incesante de los nuevos movimientos religiosos protestantes que ponen a Jesucristo, Señor y Salvador, en el centro de su mensaje y ganan millares de adeptos en el continente. La segunda parte lleva el título Jesucristo, evangelizador viviente de su iglesia. Consta a su vez de 3 capítulos: la nueva evangelización, la promoción humana y la cultura. La tercera parte se titula Jesucristo, vida y esperanza de América Latina. Los temas de las relaciones interreligiosas y el sectarismo son tratados en la segunda parte en el capítulo 1, la nueva evangelización. Como fin propio de la nueva evangelización, propone el formar hombres y comunidades maduras en la fe que den respuesta a la nueva situación que vivimos y hace notar como factores definitorios de esta nueva situación el materialismo, la cultura de la muerte y la invasión de las sectas. Poco después, hablando de las comunidades eclesiales vivas y dinámicas que deben de poseer la Iglesia Católica, se plantea la cuestión del anuncio del reino a todos los pueblos. Las sectas protestantes fundamentalistas, el documento afirma que este problema ha adquirido proporciones dramáticas y ha llegado a ser verdaderamente preocupante, sobre todo por el crecimiento proselitista, cuya presencia es aumento de manera creciente desde Puebla hasta nuestros días, ha ido aumentando y creciendo. Las sectas fundamentalistas son definidas como grupos religiosos que insisten en que solo la fe en Jesucristo salva y que la única base de la fe es la Sagrada Escritura, interpretada de manera personal y fundamentalista, por tanto, con exclusión de la Iglesia y la insistencia en la proximidad del fin del mundo, el juicio final. Y como características de la secta señala el afán proselitista con visitas domiciliarias, gran difusión de Biblias, revistas y libros, frecuente uso de los medios de comunicación social, ayuda financiera proveniente del extranjero y del diezmo de los fieles, marcados siempre por un moralismo riguroso, con frecuentes reuniones de oración en cultos participativos y emotivos, manifestando una gran agresividad contra la Iglesia Católica, y sus compromisos temporales son muy débiles. El desafío de estas sectas exige dar una respuesta eficaz ante su avance, haciendo más presente la acción evangelizadora de la Iglesia Católica en aquellos sectores más vulnerables como migrantes, poblaciones sin atención sacerdotal y con gran ignorancia religiosa. Y como líneas pastorales se enumeran la firme voluntad de que la Iglesia Católica
sea cada vez más comunitaria y participativa, generadora de grupos, de familias y círculos bíblicos, haciendo de la parroquia la comunidad de comunidades. Pero añade también la necesidad de desarrollar una catequesis mucho más adecuada para explicar el misterio de la Iglesia, la mediación de la Virgen María y de los santos y la misión de la jerarquía, la promoción de ministerios ordenados y laicales, el afianzamiento de la identidad de la Iglesia, cultivando la devoción a la Eucaristía, a la Virgen, la comunión y obediencia al Papa y al propio obispo, y la devoción a la palabra de Dios. También la promoción de una liturgia más viva y participativa. Y por último, la instrucción del pueblo de Dios sobre las características de las diversas sectas y las respuestas a las injustas acusaciones que la Iglesia recibe de ellas, así como la promoción de las visitas domiciliarias, crear una pastoral para acoger a los católicos que regresan a la Iglesia. Varias causas pueden explicar, según el documento de Santo Domingo, el interés que despiertan estos nuevos movimientos religiosos. La permanente y progresiva crisis social que favorece una cierta angustia colectiva, la pérdida de identidad de las personas, la capacidad de estos movimientos para adaptarse a las circunstancias sociales y satisfacer momentáneamente algunas necesidades de la población, el distanciamiento de la Iglesia Católica de sectores populares o pudientes que buscan nuevos canales de expresión religiosa, la habilidad para ofrecer aparentes soluciones a los deseos de sanación por parte de gente atribulada y enferma. El desafío pastoral consiste en evaluar la acción evangelizadora de la Iglesia Católica y determinar a qué ambiente humano llega y a cuáles no llega esta acción. Como líneas pastorales propone dar un trato diferenciado a los movimientos religiosos según su índole y sus aptitudes en relación con la Iglesia Católica, así como promover una liturgia viva, presentar una antropología cristiana que dé el sentido de la potencialidad humana, el sentido de la resurrección y el sentido de las relaciones con el universo. Nueva evangelización. Es la respuesta de la Iglesia Católica a la realidad pastoral y a la religiosidad social litoamericana, y uno de los problemas más graves son estas sectas. Nueva en su ardor, con nuevo celo apostólico, hay que retomar como tarea principal recuperar el sentido de evangelizar la cultura, el mundo del trabajo, la familia, la cultura, denunciar las situaciones de injusticia. Requiere tener un sentido más amplio de nuestra misión apostólica en el medio ambiente en que vivimos, parroquias, movimientos, grupos apostólicos, la educación en colegios católicos, la pastoral social, las universidades. Todo ello con un nuevo ardor apostólico y con deseos sinceros de dar a conocer a todos los hombres el misterio de Dios manifestado en Cristo. Nueva en sus métodos. Hay que retomar el celo apostólico con nuevos métodos de evangelizar. Como tareas principal y urgente, tenemos que volver a la catequesis bien planificada
y que llegue a los diversos niveles de la vida cristiana, es decir, a la enseñanza básica de nuestra fe católica. El catecismo de la Iglesia Católica debe de ser difundido entre los fieles para que aprendan qué es lo que creemos, cómo lo practicamos y cómo lo oramos, cómo lo celebramos y cómo lo vivimos. También tenemos que impartir cursos sencillos pero bien llevados sobre el estudio de la Biblia a la luz de la revelación, la tradición y el magisterio de la Iglesia, para evitar lecturas e interpretaciones subjetivas y erróneas de la Biblia. Estos cursos son para que haya una comprensión e intelección de la Biblia como libro de la revelación que nos da a conocer el misterio de la Iglesia Católica. Debe dar a conocer al mundo la verdad sobre el misterio de Dios, la verdad sobre el misterio de Cristo, la verdad sobre el misterio de la Iglesia como la luz de las naciones y la verdad sobre el misterio del hombre, creado en Cristo a imagen y semejanza de Dios. Así cumplimos con la voluntad de Dios en su Hijo Jesucristo y esperamos su segunda venida para gozar eternamente de su gloria. Por la ignorancia y la falta de cercanía con los más alejados, ellos son presa de la secta protestante. Debemos como iglesia parroquial enfrentar este reto de las sectas protestantes de nuestros días, como dice el dicho, católicos ignorantes, presa de los protestantes. Debes de estar alerta ante las sectas protestantes que te confunden en tu fe.